Muy buenas noches, docente. Soy el representante del grupo número 7, Gianfranco Navarro. Quisiera que me responda algunas preguntas para la entrevista sobre el caso Utopía que sucedió. Empezamos con la Ujú. primera pregunta. ¿Conoce usted sobre el caso Utopía que ocurrió en Lima el año 2002? Creo que ha sido un caso emblemático, un hecho que ocurrió el 20 de julio de 2002. En efecto, todos sabemos donde murieron 29 personas, si no me equivoco. Muchas personas fugaron de la investigación. Más de uno fue extraditado recientemente en 2020. Un lugar que tenía aforo apenas para 1.200 personas, sin embargo había más de 1.500, entonces creo que es de público conocimiento, ¿no? Sí, por ese lado conozco. Muchas gracias, docente. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué opina sobre el recurso de nulidad en el caso Utopía? En realidad hubieron varios recursos allí en este caso de Utopía. No olvidemos que inicialmente se inicia la investigación con la denuncia del doctor Nakazaki en representación de las víctimas o familiares de las víctimas por homicidio doloso por omisión impropia. Esa es la denuncia inicialmente. Esta denuncia o este proceso, vía esta figura de homicidio doloso por omisión impropia, fue anulada gracias a un habeas corpus. Después de, mire, un habeas corpus que anula, ¿no? Después de mucho tiempo contra ese habeas corpus, se inicia un proceso constitucional de amparo y casi creo que duró más o menos 10 años para reabrirse el caso. Miren, ¿ah? No ha sido una cuestión sencilla. Y esto para los abogados hay que conocerlo, ¿no? Y después de 10 años aproximadamente se reabre el caso, pero ya se reabre como que homicidio culposo por omisión impropia. Y es por esta que es condenado finalmente las personas, ¿no? En este caso, Nor, así como Ferreiros. Y sobre esta es lo que ocurrió algún recurso de nulidad, por ejemplo, primero apelación, luego nulidad, ¿no? Y en esa nulidad la Corte Suprema mismo inicialmente estuvo de acuerdo que era un delito doloso por omisión impropia. Luego la misma Corte Suprema dice, no, creo que es más bien homicidio culposo por omisión impropia. Entonces, es un expediente de larga data y creo que merece analizarlo, ¿no? Por ese lado. Ya, docente. La pregunta 3 ya casi la ha respondido por su totalidad. Nos dice que qué delitos se cometieron en el caso Utopía y qué derechos fueron vulnerados, qué derechos fundamentales fueron vulnerados. Desde mi punto de vista personal, creo que lo correcto era un homicidio doloso por omisión impropia. Es mi punto de vista personal, reitero, ¿no? Aunque ya la Sala Superior de Lima, los juzgados ya lo calificaron como homicidio culposo por omisión impropia. ¿Por qué digo esto, chicos? A ver, ¿por qué digo? Los dueños o los administradores o el directorio, quienes conformaban esta empresa, Alan Aciselajov, que finalmente se refugió, se escondió y nunca quiso venir al Perú. Edgar Paz Rabines, que sí fue extraditado para cumplir su condena, estuvo en Piedras Gordas, en el penal de Piedras Gordas en Ancón. Creo que si vemos cómo es que, no sé si habrán leído o revisado ustedes, cómo es que se inicia este incendio, ¿no? Ferreiro se enciende un encendedor justamente para cigarros, para esas cosas, y esta eh, produce pues el incendio porque el material interno, el revestido interno de este local era de material sintético. A partir de allí, miren, a partir de allí ya encontramos omisiones gravísimas, no solamente de estos jóvenes, sino también de la autoridad que concedió el permiso respectivo. En otras palabras, el local no era apto para ese tipo de espectáculos. Y si sabemos que había material sintético que revestía el local internamente, pues esta se iba a inflamar en cualquier momento, ¿no? Y por cualquier circunstancia. ¿Y cuál es lo más grave, jóvenes? Que no habían extintor, por lo menos de la historia se conoce que no habían extintores, no habían mangueras y lo peor, ni siquiera luces de emergencia como para que las personas puedan salir. Y creo que eso fue la causa de la muerte de estas 29 personas. En otras palabras, no tenían ningún tipo de seguridad. ¿Y a quién le competía verificar eso? ¿No era la municipalidad? ¿No era defensa civil? Entonces, por eso yo me inclino más por el homicidio doloso por omisión impropia, ¿no?
Ya, docente. Ahora es una pregunta más personal esto. Siendo usted fiscal, ¿qué delitos usted ve recurrentemente que llega a la fiscalía y alguna vez si ha sido abogado litigante, qué casos más ha llevado, ¿no? Como abogado litigante. Yo he sido abogado más o menos 9 años antes de llegar a al Ministerio Público. Eh, en el año 2002 asumo un juzgado superior, o sea, juez superior provisional, y luego a partir de 2004 fiscal adjunto superior y de 2015 hacia adelante fiscal superior. Como abogado libre sí hemos visto casos recurrentes, por ejemplo, un caso donde supuestamente una persona había violado a una menor, una persona de 75 años había violado a una persona menor de edad, en este caso tenía 13 años y meses, y como consecuencia de esta violación habría habido un menor, un hijo nacido. En esa época en el Perú no había prueba de ADN, solamente había prueba de histocompatibilidad, o sea, comprobar la similitud de tejidos entre una y otra persona, solo tejidos, no había prueba de ADN. Cuando se hizo la prueba de histocompatibilidad, me acuerdo muchísimo, nos citaron al hospital Rebagliati porque era el único hospital que hacía esa prueba y nos estábamos en Chanchamayo. Y la prueba de histocompatibilidad no decía nada finalmente. ¿Por qué? Porque el tejido humano, el tejido del ser humano, pues es similar a cualquier otro tejido de otro ser humano. Y por el análisis de sangre que también se propició en esa oportunidad, pues la sangre de la hija, nacida entre comillas de esa agresión, era diferente y que del agresor. Este proceso habrá durado por lo menos, no sé, 8 años siquiera. 8 años por lo menos. Hasta que lo absolvieron a esta persona, a este anciano, ya bastante avanzado de edad, por supuesto que sí, justamente por estas causales que no se pudo comprobar eh, la paternidad de esta menor. Y luego cuando se hizo la verificación, porque también la imputación era que se habría hecho una agresión sexual contra natura, cuando se hizo el, la prueba del borramiento de pliegues, la prueba estomatológica, que eso lo hicimos en el Hospital del Niño en Lima, y creo que después de largo tiempo se demostró pues que él no era el responsable, ¿no? En todo caso, ese menor, habido de esta relación, presunta relación, era de otra persona. Y luego con el tiempo, ya más adelante, se verificó, ya, será pues después, ya cuando yo era fiscal, ya ese caso lo llevó otro colega ya para ver la paternidad propiamente dicho, y en efecto la paternidad fue de otra persona. Caso que si no había pruebas, lógicamente tal vez un inocente hubiera estado preso, ¿no? Como fiscal creo que hemos tenido innumerables casos. He sido fiscal de terrorismo bastante tiempo y cuando llegamos el 2004 a Huancayo, todos los procesos que se anularon como consecuencia de los tribunales sin rostro y los jueces militares, todo teníamos que volver a conocer. Pero ¿cuál me llama la atención entre ellas? Y tantas cosas que hemos visto, ¿no? Delitos tributarios, delitos ambientales, de todo. ¿Cuál me llama la atención? En que habían tres jóvenes que conformaban un comando de aniquilamiento del Valle del Mantaro, y el Valle del Mantaro estaba dividida en tres: comando de aniquilamiento de la zona sur, comando de aniquilamiento de la zona centro y comando de aniquilamiento de la zona norte. De la zona norte trabajaban desde San Jerónimo de Cajas, San Antonio San Agustín de Cajas, ¿no? De allí hasta Jauja, todo lo que implicaba Acolla, el centro solamente Huancayo hasta Cajas y el sur de Chilca hace toda la parte sur, Huancán, Pucará y etc. Entonces, allí, ¿quiénes se integraban? Había un menor que tenía 17 años, un joven que tenía 18 o 19 años y otra persona más. En todo caso, ¿cuál me llama la atención? Que los chicos eran estudiantes de una universidad y eran estudiantes de derecho, que finalmente fueron condenados, claro que sí, ya salieron en libertad y así tenemos un montón para comentarlo, ¿no? Y esta sería una larga historia de comentarles casos emblemáticos que hemos conocido. Ya, docente. Ahora, como usted trabaja con los índices de delincuencia, ¿qué opina sobre los índices de delincuencia entre los años 2021 al 2022? Los índices de delincuencia o índice de criminalidad es recurrente y creo que por los últimos 7 años ha cambiado. Siempre ha estado adelante los delitos contra el patrimonio. Ahora el que está adelante son los delitos de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122b del Código Penal. Tal vez sea una moda, quién sabe.
quién sabe. Primero está eso. Pero hay varias razones para que ese delito esté en primer lugar en los índices de criminalidad, en las estadísticas del Poder Judicial y del Ministerio Público, sobre todo del Ministerio Público. ¿Cuáles son esos antecedentes? Referencias siquiera. ¿No acaso el propio Poder Judicial sale a las plazas públicas de la ciudad, de las ciudades, de las regiones a nivel nacional, ojo, a nivel nacional, capitales de departamento, así como las provincias, a publicitar poniendo su carpa allí, ojo, poniendo su carpa el juez está allí, los secretarios están allí, los jueces en forma general, el presidente de la corte mismo está allí, y no para recibir denuncias cualquiera. Y todos serán, como se llama, de connotación de delito, en este caso de agresiones contra la mujer. Creo que no. Y el juez automáticamente, como si fuese de mesa de partes, como interesados, dictan las medidas de protección y lo derivan a la fiscalía. Y claro, se generó la carga, pues ¿cuánta carga se generó? En un día, y todavía al día siguiente publicitan en los medios de comunicación. Tantos casos se recepcionó la denuncia en la campaña social, caramba. Mejor que se vayan a hacer campaña política, ¿no? Y no administración de justicia. Entonces, esa seguramente implica en la generación de estos índices de criminalidad, de este delito que estamos comentando. Esos actos, más que otra cosa. Pero esos actos tienen otra razón, lamentablemente. Es el manejo presupuestario y la justificación presupuestaria, porque por lo menos se tiene conocimiento, el funcionamiento de cada juzgado de esta naturaleza está alrededor de más de 1 millón de soles. Le cuesta eso al Estado al año. Caramba. Estamos justificando, no sé, pues tal vez con campañas, y creo que esa es la que está generando que este delito se haya elevado en su índice de criminalidad y casi duplica, ojo, a los delitos contra el patrimonio. Después sigue, por supuesto, delitos contra el patrimonio, hurtos, robos, todo lo que es delito contra el patrimonio. Luego las violaciones sexuales y cuarto sigue aún los delitos contra los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, estas es un reflejo que puede cambiar en el futuro. El escenario puede cambiar. Siempre ha sido primero delitos contra el patrimonio, luego otros. Ahora está agresiones contra la mujer y luego recién contra el patrimonio. Puede variar en el futuro seguramente. Ya, docente. Ahora, la pregunta número 7. Desde su opinión, ¿qué posible solución nos daría para tratar de combatir la delincuencia? Para combatir la delincuencia, escucho siempre, hasta incluso cuando sustentan muchos jóvenes en sus tesis de doctoral o de posgrado de maestría, le preguntan y los jurados suelen indicar, vas a dar una norma y que se cumplan las leyes. Y eso no es así. Soy sincero en decir que eso no es así. Las normas se han agravado cuantas veces y no por eso ha cesado la delincuencia. Ejemplos, tenemos el artículo 173 del Código Penal, que implica que la pena máxima para delitos de violación sexual ahora es cadena perpetua, es la única pena. Y no por eso ha cesado la violación sexual. En cuanto a corrupción de funcionarios, se modifica el artículo 41 del Código Penal, parte final, que cuando son agravados van a ser delitos imprescriptibles. ¿Y ha cesado por eso? Hoy estamos viendo en los temas de Estado cuánta corrupción sigue habiendo, ¿no? No, o sea, el agravar la punibilidad, la sanción, no es solución en forma definitiva. ¿Cuál sería la solución, el plan preventivo? Creo que ningún gobierno le interesa, a ningún gobierno le interesa más claro de que se invierta en educación. El tema es educación y punto, no hay otra. Claro, dentro de ella habrá que trabajar con otras áreas, pues de manera multidisciplinar. De repente sociólogos, psicólogos, antropólogos, los pedagogos, allí a trabajar para que de alguna manera se construya mejor una familia, una sociedad hacia el futuro. Y creo que basta mirar algunas realidades, ¿no? En América Latina, ¿qué países tienen mayores índices de criminalidad y cuáles son los que tienen los menores índices? Basta ver eso. Los mayores índices está Colombia, Perú, México. Una tristeza, ¿no? Venezuela mismo. ¿Y cuáles son los que tienen menores índices? Un país pequeño que está al oriente que casi ni siquiera los referenciamos, Uruguay y Chile. Y cuando revisamos el por qué, es que están invirtiendo en el sistema educativo hace bastante tiempo, en forma sostenida, hace más de 25 o 30 años. Entonces, ahí están los resultados a largo plazo. Claro, esto no solamente es educación, ¿no? Por supuesto, también tienen que hacerse otro tipo de planes. Por ejemplo,
en la proyección social que ustedes han de realizar, ¿por qué no juntarse con los estudiantes de medicina, de psicología, o tal vez de otras universidades como son sociología, antropología, pedagogía, y hacer orientaciones diversas a determinadas comunidades previamente identificadas? Y así estaremos apoyando a la prevención. Tema de prevención no es tema de hoy día. Tema de prevención es un trabajo a largo plazo. Ya los criminólogos nos han desnudado en cuerpo entero a los penalistas. Si no hay prevención a largo plazo, ningún tipo de norma, así sea grave, será solución para bajar la criminalidad, ¿no? Ya, docente. Y por último, ah, ¿cree que las instituciones policiales están realizando un buen trabajo contra la delincuencia? En realidad hay bastante por hacer. La policía con sus limitaciones hace lo que puede. Hay que ser, hay que ser objetivos. Dentro de la misma policía hay varios grupos, unos que están encubriendo la delincuencia, ustedes lo verán seguramente en estas noticias todos los días que escuchamos, hasta el cansancio, y otras que están combatiendo la delincuencia. Es como que la misma policía, unos protegen a la delincuencia y otros combaten la delincuencia. Entonces, es como que entre la misma policía se ponen las barreras, ¿no? En este caso, para la investigación, una investigación adecuada. Eso tenemos que descartar. La policía tiene que dedicarse a la investigación de delitos sin distinción alguna. Y cambiar esa mentalidad es otro problema, porque esa mentalidad, no sé, pues creo que de por medio hay dádivas hasta para que ocurra ese tipo de impedimentos o actos negativos, ¿no? Desde las más altas esferas. Entonces, si partimos de ello, lógicamente la policía tiene dificultades, ¿no? Internas y externas. Las dificultades internas son precisamente lo que acabamos de comentar. Dentro de la propia institución hay órdenes y contraórdenes, marchas y contramarchas. En otras palabras, o tú investigas, pero yo te quito el caso, o tú investigas y otro grupo está diciendo que hagamos o obstaculicemos esa investigación. Y eso es absolutamente notorio. Esas son las internas. Y las externas tal vez no tienen el apoyo logístico necesario. Es cierto que en las capitales de departamento probablemente la policía estará mejor equipada en cuanto se refiere a investigación, al grupo Terna, los equipos de investigación, los grupos de investigación, así como las oficinas de criminalística de Vincri, qué sé yo. Pero en las provincias no hay, no hay. Solamente por decir Junín, Huancayo. En Capital Huancayo tenemos, pero no hay en Concepción, Chupaca, Jauja, Tarma, La Oroya, Junín, no hay. Entonces, ¿se dificulta o no se dificulta? Ya per se se dificulta. Habrá policías de muy buena voluntad, sí, que quieren investigar, y creo que los hay que reconocerlos, pero son pocos, ¿no? Frente a tanta incidencia de criminalidad. Entonces allí habría que reorientar desde la formación de la escuela, de la policía, y reorientar tal vez desde la institucionalidad de la misma policía para que se mejore este aspecto, ¿no? Muchas gracias, docente. Me quedo con la frase, tema de prevención es a largo plazo. De parte del grupo número 7 le agradece por el tiempo brindado y por responder nuestras preguntas de la entrevista que nos va a ayudar a, a hacer un buen trabajo colectivo. De todo corazón, muchas gracias por el tiempo y muchas gracias, de verdad. Estamos siempre para apoyarles, de mi parte, encantado, ¿no? Encantado. Muchas gracias y éxito siempre, chicos. Gracias, docente. Disculpe, ¿puede la grabación puede cortarla?